Pero el amigo de Job ahora le dice a Job, si tú te arrepientes, si vas a Dios arrepentido y andas en integridad, el Señor te restaurará. Nosotros conocemos un pasaje de la Escritura que dice que si el pueblo que se llama por mi nombre me invocare, se arrepintieran de sus malos caminos. El pasaje de Crónicas que todos conocemos llama al arrepentimiento, llama al decir, si mi pueblo se arrepiente y si mi pueblo abandona su mal camino, yo restauraré su tierra, yo los perdonaré. Pero no es solo ese pasaje que aparece en Crónicas, no es solo el pasaje que aparece en Job, sino que además nosotros también vemos en la Escritura, el que confiesa su pecado y lo abandona, es decir, vuelve a andar íntegramente, hallará misericordia. Hay una cosa que tenemos muy clara, tenemos un Dios que es pronto a perdonar, pero dos cosas tengo que decir. Dios perdona cuando el arrepentimiento es sincero. Dios no perdona cada vez que alguien dice perdón. Dios perdona cuando el arrepentimiento es sincero. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando nosotros traemos una confesión sincera, fruto de un arrepentimiento sincero, hay perdón de pecados. Pero, y ahí viene el segundo punto, una de las evidencias de un verdadero arrepentimiento es el abandono. Aquel que vive pidiendo perdón cada día por lo mismo practica el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. El pastor brasileño Augustos Nicodemos López en una ocasión dijo una frase que es digna de pensar y reflexionar. Dijo, arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. ¿Por qué? Porque muchas personas piden perdón, incluso con lágrimas en los ojos, fruto del remordimiento, del miedo al castigo, del miedo a la condenación, del miedo a las consecuencias, de la culpa que están sintiendo, pero no porque estén verdaderamente arrepentidos. Cuando hay verdadero arrepentimiento, habrá un giro en relación al pecado, una lucha contra ese pecado, un abandono de ese pecado y un esfuerzo para no cometer nuevamente ese pecado. Y algo que nos enseña Job, algo que nos enseña Crónicas, algo que nos enseña Proverbios y algo que nos enseña las Escrituras, es que cuando hay un arrepentimiento sincero, hay un abandono, hay perdón. Dios es pronto para perdonar a aquellos que genuinamente se arrepienten, que sinceramente confiesan sus pecados y los abandonan, porque cuando hay arrepentimiento hay aborrecimiento real, y cuando hay aborrecimiento real hay un rechazo a ese pecado que no quieres volver a cometer.